Buenos días a los hermanos, a todos los siervos de Dios, todos los que están en el ministerio, en el servicio del Señor. Otra vez más me alegro de compartir el Evangelio con vosotros y espero que la palabra de Dios está iluminando y que el futuro parece muy excitante para vosotros, como ha sido para mi vida. Porque cuando esta luz llegó a mi corazón fue un choque y al mismo tiempo una verdadera liberación, poder probar a la libertad y al mismo tiempo tomar el desafío, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Y la conclusión de mi vida, hermanos, como lo sabéis, nadie es perfecto, pero el Señor nos perfecciona, crecemos espiritualmente y andamos cada vez más en la victoria. Pues durante esta sesión hablaremos y veremos cómo andar en la victoria sobre el pecado y preservar nuestra relación con Jesús, aunque no estamos bajo la ley y que somos libres. Como lo he dicho antes en la última sesión, muchos pastores hacen la pregunta: ¿cómo hacer? ¿Cómo harán los cristianos para andar en la victoria estando libre? Pero la palabra de Dios es clara. Vamos a entender, vamos a estar iluminados y vamos a dar gloria al Señor, porque la vida cristiana es excepcional. Es una gran gracia ser salvo y aún un gran honor servir al Señor en verdad. Pues uno de los problemas de la iglesia hoy, lo sabemos, los cristianos moran bajo la ley y no hay arrepentimiento. El arrepentimiento casi nunca es predicado hoy en la iglesia. Se habla de prosperidad, de dinero, de multiplicación. ¿Dónde está el arrepentimiento tan vital, importante, necesario, obligatorio para crecer? El arrepentimiento es necesario para preservar nuestra relación con Jesús. Sin el arrepentimiento en nuestra vida, no podemos preservar nuestra relación con el Señor Jesús. Es absolutamente imposible. Es verdad. El apóstol Pablo dice que no hay condenación, pero hay el arrepentimiento. Cuando estamos bajo la ley, no vemos la necesidad de arrepentirse, pero es bajo la gracia y la libertad que sentimos la necesidad de arrepentirse. Esto es lo importante. Mis hermanos, el pecado nos aplasta, nos condena, nos quebranta. Pero cuando hay el arrepentimiento, hay la reparación, hay la restauración. Es de esto que quiero hablar. La cristianidad no es una vida permanente en el pecado. Tampoco no es una vida perfecta. No es una vida exenta de pecado. No es una vida de pecado permanente. Tiene que ser claro. Hay lugar para la caída en la vida cristiana. Hay lugar para la caída.
Podemos todos testimoniar que en nuestra vida cristiana, incluso hoy, puede llegar y llegará que caemos, que sean nuestras actitudes, acciones, palabras, ¿qué importa qué? Sucede que el cristiano peca y que el cristiano cae. No hay que olvidar que estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Jesucristo. Es importante considerar esto y que esto sea algo como una convicción en nuestro corazón. Y cuando caemos, no hay condenación porque no estamos bajo la ley. Hay la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, como lo hemos visto. Él nos convence de este pecado que hemos hecho. Hay una convicción que viene en nuestro corazón, que lleva una tristeza según Dios. Que lleva una tristeza según Dios, un quebranto que nos lleva al arrepentimiento. Ahí está la vida cristiana de cada día. Cuando llega que caemos, no hay condenación, pero hay un testimonio del Espíritu Santo, que nuestra vida no ha estado en orden. Él lleva una convicción en nuestro corazón, una convicción de pecado, y esta convicción lleva una tristeza según Dios. Hay una tristeza en nuestro corazón por haber desagradado a Dios. Así es como se pasa. Es un quebranto en nuestro corazón y esto es lo que lleva un verdadero arrepentimiento. Ahí está cómo se pasa, en la comunión con el Espíritu Santo. La ley no nos detiene, el Espíritu Santo nos detiene. La ley no lleva convicción, pero el Espíritu de Dios lleva la convicción. Lleva este quebranto que nos empuja al arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento. Lo que es extraordinario, que este verdadero arrepentimiento trae el perdón de Dios. La Biblia nos dice que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. 1 Juan 1, versículo 9. Somos llamados a experimentar este sentimiento de estar siempre justo en el camino de la cruz, porque experimentamos el perdón de Dios, el pecado, la convicción, la tristeza de Dios, el quebranto, el perdón de Dios. Y esto lleva a experimentar la justicia de Dios que no puede nunca cambiar. Así es como la vida cristiana es excepcional. Cuando el cristiano toma su cruz y sirve al Señor, entonces los cristianos carnales pueden decir, pues si es así, es muy fácil. Es bien fácil porque cuando caemos nos arrepentimos. No, no es una cuestión de cuando caemos nos arrepentimos de manera ligera porque sabemos que debemos arrepentirnos. Las experiencias que acabo de describir, esto es el verdadero arrepentimiento y no es fácil de ningún modo. Porque nuestro orgullo recibe un golpe y estamos quebrantados dentro de nosotros mismos. Hay una muerte que sucede, es un quebranto cuando el arrepentimiento es real, hace daño.
pero crecemos. Crecemos en la santificación. Pues la experiencia del arrepentimiento es importante. Nunca nos encontramos bajo la condenación y la vida cristiana que es. Caemos, estamos convencidos, nos arrepentimos, nos levantamos, probamos el perdón del Señor, moramos en la justicia de Dios y seguimos nuestro camino. Es extraordinario. Cuando me doy cuenta hoy la manera en que muchos cristianos se infligen un tratamiento duro a causa de sus pecados, me doy cuenta que muchos pastores no entienden de veras el nuevo pacto, no entienden de veras el arrepentimiento y no entienden profundamente el perdón de Dios. Quiero recordaros el día de vuestra conversión, cuando os habéis arrepentido de vuestra vida pasada y habéis obtenido el perdón de Dios. Dios no ha cambiado. Podemos obtener el perdón de la misma manera cuando pecamos. Hay que hacer atención de no infligir un tratamiento duro, legalista, para con los que pecan. Porque si alguien, un cristiano, o un pastor, o un siervo de Dios, se arrepiente de su pecado y que es un verdadero arrepentimiento, probará el perdón de Dios. El perdón de Dios borra todas las cosas, por eso cuando entendemos la profundidad del perdón de Dios, no infligimos un tratamiento malo a los cristianos que caen y que se han apartado al lado. No. Pues eso es la belleza de la cristianidad, la profundidad del nuevo pacto. No había este tipo de vida bajo el antiguo pacto. Había la ley, el quebranto de la ley, había la condenación. Esto era. Pero el nuevo pacto es glorioso, es una experiencia extraordinaria cuando salimos del régimen de la ley y tomamos nuestra cruz. El cristiano que toma su cruz y sigue al Señor probará la convicción del pecado, será convencido por el Espíritu Santo, probará el verdadero arrepentimiento, entenderá lo que es el verdadero perdón de Dios. Esto es el nuevo pacto. Solamente cuando tomamos nuestra cruz que podemos experimentarlo y damos gracias a Dios. La ley fue el guía de los judíos de una cierta manera, bajo el antiguo pacto. Pero bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo es nuestro guía, no es la ley. Despejados, liberados de la ley. ¡Qué gracia extraordinaria! La diferencia es que los judíos no podían cumplir la justicia de Dios, pero nosotros, bajo el nuevo pacto, por el Espíritu Santo, somos capaces de cumplir la justicia de Dios. Esto queremos mostrar cómo andar en victoria sobre el pecado y preservar nuestra relación con Jesús. El pecado no rompe nuestra relación con Jesús cuando estamos dispuestos a humillarnos, a arrepentirnos de este pecado. Encontraremos el perdón de Dios y nunca estamos condenados. Por desgracia, bajo la ley muchos cristianos viven bajo la condenación. No llegan a perdonarse a sí mismos
Pues claro, no pueden aceptar el perdón de Dios y moran condenados porque están bajo el régimen de la ley. Salgamos lo más pronto posible. Pastores, siervos de Dios, no nos quedemos bajo el régimen de la ley. Lee de nuevo Romanos capítulo 8, versículo 2 hasta versículo 5. Veréis la victoria sobre el pecado y cómo podemos cumplir la justicia de Dios bajo el nuevo pacto. El Espíritu Santo es nuestro fiador de nuestra victoria, nos garantiza nuestra victoria. Por eso, permitamos al Señor de trastornar los razonamientos. Estas leyes a las que estamos atados y que imponemos a la vida de los cristianos. Paremos. La ley fue clavada a la cruz. Por eso digo siempre, el cambio es provechoso para cada uno de nosotros. Pues hemos visto la ley de los 10 mandamientos, quiero decir, lo he dicho en detalles, y fuimos liberados. Y no podemos aún estar bajo este régimen un solo segundo. Pero, ¿qué pasa con la ley levítica? Sabemos que fue dada por Dios porque el pueblo de Dios no podía andar en obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Y el Señor les dio hacer sacrificios para guardar esta relación con Dios, este pacto con Dios. ¿Os acordáis del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel? Se encuentra en el Éxodo capítulo 19, versículo 4 hasta 6, donde les fue dados las leyes y los 10 mandamientos. Como no podían seguir los 10 mandamientos de Dios, las leyes, los sacrificios, los sacrificadores, las ordenanzas, los preceptos a cumplir para guardar el pacto, porque de una forma o de otra habían roto este pacto, pero Dios quería guardar este pacto, pues les dio la ley levítica. Hemos visto que la ley de los 10 mandamientos fue dada por Dios, sabiendo que no podían cumplir y que de una forma o de otra era la sombra de las cosas a venir por el tiempo del nuevo pacto. Hemos visto que podemos andar según la justicia de la ley, pues en la ley levítica, el sacerdocio levítica, había leyes estrictas que obedecer. Había ordenanzas, sacrificios, había sacrificadores, había obligaciones que pesaban sobre el pueblo de Israel. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, es sobre este sacerdocio levítico que se apoya la ley dada al pueblo. No hablo de la ley de los 10 mandamientos, hablo de las leyes levíticas, las obligaciones, los sacrificios. Pues, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar.
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví. Vino de la tribu de Judá, no vino de la tribu de Leví, por la cual Dios no dijo nada. Por esto dice, esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Hablando, pues sé de testimonio de él, era Jesús. Pues abrogó el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Su debilidad y ineficacia según el antiguo pacto, pero no en la nueva, porque nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Jesús, por con el juramento de que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El autor del libro de los Hebreos, sabéis, que habla a los judíos convertidos que estaban liados al judaísmo, a las leyes levíticas, atados. Hemos dicho cómo en la primera iglesia el judaísmo era algo muy prensil, muy fuerte, muy profundo en la vida de la primera iglesia. El autor demostrará aquí la inutilidad del sacerdocio levítico, la inutilidad de estas leyes que se apoyaban sobre el sacerdocio levítico, las leyes que estaban atadas al sacerdocio levítico. Va a demostrar su inutilidad. ¿Por qué? Estas leyes no podían llevar a nadie a la perfección. Hermanos, hermanas, sepamos una cosa. El propósito de Dios de estar en alianza con un pueblo es llevarle a ser santo como Él es santo. Llevarle a la perfección. Todo lo que no es posible de llevar el hombre a la perfección no tiene utilidad. Es claro, hay que ver esto en esta perspectiva y ver que solamente bajo el nuevo pacto que Dios puede llevar el hombre a la perfección, a ser santo como Él es santo. Esto es lo que debemos ver. Esto es la época de la ley. Y el autor probará que las leyes levíticas son inútiles y no pueden llevar los judíos a la perfección. Por esto necesitamos mirar al nuevo pacto y atarnos al nuevo pacto y entender, como lo hemos dicho a menudo, que el antiguo pacto era para un propósito, un tiempo. Pues, ¿qué es la cosa que vemos en primero, en este texto que hemos leído? Hemos tratado de mostrar con la ayuda del Espíritu Santo. Primera cosa, el sacerdocio levítico contenía todas las leyes concernientes a los sacrificios, a las prescripciones,
cómo debía ser el sacrificador, todas las leyes estaban contenidas en el sacerdocio levítico. Todas las leyes del antiguo pacto en el sacerdocio levítico. Esto es lo que debemos aceptar y entender primeramente cuando se trata de los sacrificios, las prescripciones del sacrificador. Estas leyes estaban contenidas en el sacerdocio levítico y podemos analizar más tarde cuáles son estas leyes. Y la cuestión que se podría hacer si practicamos estas leyes hoy. La primera cosa que vemos, el sacerdocio levítico contenía todas las leyes concernientes a todos los sacrificios en el antiguo pacto, bajo el antiguo pacto. Si la perfección fuese sido posible, pues la perfección no era posible. Si se necesitaba un nuevo sacerdocio para sustituir el sacerdocio levítico, esto quiere decir que el sacerdocio levítico no podía llevar el pueblo a la perfección. La segunda cosa negativa era necesario que aparezca otro sacrificador según el orden de Melquisedec. Pues ahí entendemos que hay un nuevo sacrificador que entrará en juego. El sacerdocio levítico será sustituido por un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico no podía llevar el hombre a la perfección y encontrar su Dios y vivir como Dios quiere. Debía haber un cambio de sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Un cambio de sacerdocio es un cambio de sacrificador. Sacrificador es lo que quiere decir. Se cambia de sacrificador. Si cambiamos de sacrificador, el sacerdocio se cancela. Es claro. Si se cambia de sacrificador, el sacerdocio se cancela. Todas las leyes que contenía el sacerdocio levítico se cancelan desde ahora. Lo vamos a ver después, dentro de un poco. Mira Hebreo 7:1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmas de todos, cuyo nombre significa primeramente ley de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec era la figura de Cristo. Por eso el sacerdocio cambia. Hay un nuevo sacerdocio, un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Quiere decir que es Jesús que se vuelve el nuevo sacrificador. El sacerdocio cambia, la ley cambia. ¿Lo hemos visto? El sacerdocio estando cambiado, hay necesidad de cambiar la ley. Vamos a ver lo que es este cambio de la ley. Había una ley en el antiguo pacto para establecer un sacrificador. Bajo el antiguo pacto, no es cualquiera que era un sacrificador, debía venir de la tribu de Leví. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál es el cambio de ley? En efecto, aquel de quien se dice estas cosas pertenece a otra tribu. El nuevo Jesús, el nuevo sacrificador, según el orden de Melquisedec.
La Biblia dice que no pertenece a la tribu de Leví, pero pertenece a la tribu de Judá. Hay un problema para que cambie la ley, porque nadie más podía volverse sacrificador bajo el antiguo pacto si no venía de la tribu de Leví. Pues la ley cambia. Jesús viene. ¿Qué es lo que pasa? Viene de otra tribu, la tribu de Judá. Hay un cambio de ley porque el sacerdocio cambia, hay cambio de ley. ¿Por qué? Porque Jesús no puede venir de la tribu de Leví después de otros sacrificadores que vinieron antes de él bajo la ley. Es imposible. Es lo que se dice aquí. Aquí es de quien se dice esto, es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Pues, si Jesús se vuelve sacrificador, no según la ley ha cambiado. Vamos a leer. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejante de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, no según la ley. ¿Cómo alguien de Leví se volvía sacrificador? Era una sucesión de padre a hijo. Cuando el padre moría, era el hijo que era sacrificador. Eso era la ley. La ley de este sacerdocio. Por eso la Biblia nos dice ahora, versículo 15, es aún más manifiesto si a semejante de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, pues si tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, queda pues no según la ley carnal. Sabéis que los sacrificadores morían y fueron reemplazados, y aquí se dice, no después de la ley de una descendencia, pero sino según el poder de una vida indestructible. Según el poder de una vida indestructible. Quiere decir que por la resurrección, Jesús vive eternamente, pues este nuevo sacerdocio se basa en una vida imperecedera. Según la tribu del Leví, morían y fueron reemplazados. Aquí Jesús se vuelve soberano sacrificador y dice, no según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es claro. Este cambio de sacerdocio es claro. Uno era según la ley, el otro es según el poder de una vida imperecedera. Eterno, para siempre. La ley cambia. Todo cambia. El sacerdocio levítico se quita. Hay un nuevo sacerdocio. Entra en vigor. Con Jesús, soberano, sacrificador. Hebreos, capítulo 8, 4. Dice,
Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, sabiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Porque los sacrificadores presentaban ofrendas según la ley. Jesús no vino para que la ley siga, pero vino como soberano sacrificador. Y en el versículo 20, Hebreos 7, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. El Señor juró, hizo un juramento y no se arrepentirá. Quiere decir que no habrá otro sacrificador. Desde el principio del nuevo pacto, Jesús se volvió el soberano sacrificador para siempre. No habrá ningún cambio como esto era en el antiguo pacto, bajo el antiguo pacto. Dios hizo un juramento de esta manera para siempre. Esto será para siempre. Jesús permanece el soberano sacrificador con el juramento de Dios, pero los levitas no. La Biblia nos dice que fueron sacrificadores sin juramento. Fue una continuación. Uno moría y el otro venía. Era la ley. Y ahora vemos que, según el nuevo pacto, se vuelve Jesús el soberano sacrificador. El antiguo sacerdocio levítico se quitó completamente. Y el versículo 18 viene a confirmar. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Es inútil, el sacerdocio es inútil, impotente, sin poder llevar a nadie a la perfección, pero ahora hay otra introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es un sacerdocio completamente diferente, establecido por el Señor Jesucristo cuando derramó su sangre a la cruz. Y el versículo 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué? A causa del juramento hecho por Dios. Cuando Dios hizo un juramento, no cambia. Por eso Jesucristo fue establecido soberano sacrificador y ahora es el fiador de un pacto más excelente. Es lo que dice. Un pacto que permanecerá, que no habrá cambio. Y en el libro de los Hebreos 8 o 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él se vuelve mediador del nuevo pacto a través de la sangre derramada a la cruz. Es el fiador del nuevo pacto, establece un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec y es el mediador de un mejor pacto por la sangre derramada a la cruz. La Biblia nos dice que la ley estableció hombres débiles, pero la palabra del juramento
del juramento establece Jesucristo, que es perfecto y por la eternidad. ¿Veis el cambio, la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? Tenemos que ser claros. La diferencia es clara. Por eso Jesús declara la primera antigua y declara la segunda nueva. Declara la primera antigua y la segunda nueva. Es extraordinario, vaya. No podemos seguir siendo ignorantes. Y la conclusión de todo esto es que el nuevo pacto nos desata completamente de todas estas leyes levíticas, con todas sus obligaciones, sus sacrificios, todas sus prácticas, sus ordenanzas. Estamos desatados de todo esto. No tenemos nada que ver con las leyes levíticas, con el sacerdocio levítico. Dios estableció Cristo conjuntamente como nuevo soberano sacrificador para siempre y eternamente. Tiene que ser claro, pues si lo establecemos y entendemos eso, hay dos épocas. Dos épocas. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, 8. Ya lo hemos leído. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El nuevo tabernáculo, ¿cuál es? Era el tabernáculo bajo el antiguo pacto. Tanto que esto permanece, el Espíritu Santo muestra que el camino del lugar santísimo no estaba todavía abierto porque había un tabernáculo hecho por la mano del hombre. Consiste solo de dos. Aquí dice versículo 9 a 10. Lo cual símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica según. Dos épocas, es el nuevo pacto, es un tiempo de reforma, las cosas y el tiempo cambia, no hay nada que ver con el antiguo pacto y las leyes levíticas. Dos tiempos diferentes. Hay dos leyes. Hemos visto que hay un cambio de leyes. Lo hemos entendido. Recordad, en Romanos capítulo 8, versículo 2, la ley del Espíritu de la vida en Jesucristo nos liberó de la ley del pecado y de la muerte, y al mismo tiempo hay dos épocas, dos leyes, dos pactos. Dos pactos, dos regímenes, el régimen de la ley y el régimen de la gracia. Todo es diferente. Salimos del régimen de la ley y entramos en el régimen de la gracia. Salimos de una época del antiguo pacto, de la ley, bajo la ley, y entramos en una nueva época del nuevo pacto bajo la gracia. Hay dos regímenes, dos espíritus, el espíritu del antiguo pacto y el espíritu del nuevo pacto. Si queréis ver esto, es en el libro de los Corintios, está bien explicado por el apóstol Pablo. Hay dos sacerdocios, venimos de ver dos estilos de vida, Si leéis en Galatas capítulo 4, si leéis Galatas 4, dice, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque el señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, hay dos calidades de vida. Si eres hijo, eres heredores de Dios. Es claro, hay dos estilos de vida. Todo está diferente. Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es el norte y el sur. Los dos son completamente diferentes, mis hermanos. Es una gran tristeza y al mismo tiempo es un gran engaño de ver los pastores animar a los cristianos a girarse hacia las leyes del judaísmo. Incluso hoy, en los tiempos que vivimos, hay un movimiento para celebrar las leyes judías. Los pastores intentan encontrar una victoria en ciertas prácticas semejantes al régimen del antiguo pacto según la ley. Intentan encontrar una técnica en alguna parte en el antiguo pacto, cualquier práctica del antiguo pacto. Para ganar una ciudad, dan 7 veces la vuelta a la ciudad, hacen sonar la trompeta. No podemos imitar. Son dos vidas distintas, son dos espíritus diferentes. Pues, ¿cuál es nuestra conclusión? No nos encontramos bajo el régimen de la ley de los 10 mandamientos y no tenemos nada que ver con la ley levítica, absolutamente nada que ver. Estamos libres de todas las formas de leyes. Por desgracia, los pastores piden a los cristianos que practiquen ciertas leyes que se encuentran en el sacerdocio levítico. Se les imponen diversas técnicas, obligaciones. Colosenses 2, os mostraré algo. Sabemos que los cristianos hoy, la mayoría digo, no hacen sacrificios de animales, no sacrifican animales, pero están atados a ciertas leyes del sacerdocio levítico. Quiero encontrar aquí lo que hemos desarrollado un poco, hablando de las leyes de los 10 mandamientos. Hemos desarrollado ciertas cosas, las que morimos. Lo hemos visto en el libro de los Romanos, capítulo 7. En Colosenses 2, 16... Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no lo ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo. El versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivisteis en el mundo, os sometéis a preceptos?
el apóstol Pablo no habla de una vida en el mundo, no habla de esto. Cuando habla de los preceptos del mundo, no habla de esto. Dice, no manejes, ni gustes, ni aún toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno. Y en el versículo 20 dice, somos muertos de elementos, cosas elementarias. ¿Por qué hay que someterse a estos preceptos? Pablo dice que nadie os aleje de vuestra fe por medio de la filosofía, de las tradiciones, de los principios del mundo, de la religión, de estas cosas está hablando aquí. Y no según Cristo. Que nadie os aleje de vuestra fe para atraerse a la tradición de los hombres, a la filosofía humana. Nadie. Pablo va a desarrollar la diferencia entre la carne, lo natural y el espíritu. Mira el versículo 11. Antes, en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En la advertencia del apóstol Pablo, vamos a saber a lo que quiere concluir, dónde nos quiere llevar. En el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. No hemos experimentado la circuncisión por la mano del hombre, por el medio natural, pero hemos experimentado la circuncisión de corazón espiritual. ¿Cómo? Por el despejo de la naturaleza pecaminosa, haciendo morir la carne, los deseos y sus pasiones. Otra vez más, vemos la importancia de la cruz cuando habla del despejo de la carne. Vemos que son dos circuncisiones distintas. El versículo 12 es interesante. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pues con el bautizo, que lo que hemos exprimido o expresado, que hemos resucitado con él, que fuimos sepultados con él, por el bautizo y por la fe en el poder de Dios. Creemos también que fuimos resucitados con él. Es muy importante de entender esto, porque estamos hablando de una vida en el espíritu, de una vida espiritual, y su conclusión, que nadie, lo que dicen, habla de la filosofía, habla del engaño, de la tradición de los hombres, etc. Por eso el mundo del que el apóstol Pablo está hablando aquí no es la manera que el mundo nos pide de vivir. No son las atracciones de las cosas de este mundo, pero está hablando de las tradiciones de la filosofía humana, está hablando de la religión. Todo lo que es contrario a la fe en Jesucristo. Esto es de lo que habla. Aquí es donde quiere llegar. La ley
No someterse a las exigencias de la ley judía del antiguo pacto hace la comparación, pero vivimos por fe y en la sumisión y en la obediencia al Espíritu Santo. Y para terminar, mirar cómo empieza el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, quiere decir, estando en Cristo, estamos resucitados con Él. Pues no hay que buscar las cosas que pide el mundo, que nos pide el mundo, lo que nos pide la tradición, que nos pide la religión, que nos pide la filosofía humana. Pero busquemos las cosas de arriba. Lo que dice aquí, cosas espirituales que se encuentran en Cristo. Buscar las cosas que están en Cristo, no las que están en la tierra. Despojarnos de la ley. El versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El versículo 3 dice, estamos muertos concerniente a la ley, ¿os acordáis? Hemos hablado de esto, muertos, somos libres de la ley por la muerte de Cristo. Estábamos en Él, somos muertos en Él y resucitados en Él. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 3, si habéis muerto, vuestra vida está en Cristo y hay que buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Hay que buscar las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Hay que quedarse en la fe. Por eso, este versículo no habla del dinero, de la riqueza, para nada, no habla de esto. Pablo no se refiere a estas cosas. Habla de la liberación de la ley del judaísmo para permitirnos ser libres y no ser encarcelados por los preceptos sin valor. Hoy, las leyes levíticas, las ordenanzas no tienen ningún valor para nosotros bajo el nuevo pacto. No nos dejemos coger en la trampa por la filosofía humana, la tradición de los hombres, por la religión o por cualquier otra cosa aquí abajo en este mundo. La influencia de los hombres que quieren alejarnos de nuestra fe, permanezcamos atados en Jesús. Termino diciendo, oro que los cristianos acaben de dejarse engañar, dejándose imponer las leyes del judaísmo. Y seréis sorprendidos de ver que muchos cristianos, hoy vamos a mencionar algunas cosas en la próxima sesión, muchos cristianos están influenciados y viven bajo ciertas leyes levíticas que no valen absolutamente nada, que ponen una carga en su vida en lugar de otra cosa. Es inútil, no llevan a nadie a la perfección. Por eso el apóstol Pablo dice, estáis muertos en Cristo, resucitados en Cristo, buscad las cosas de arriba, quedad atados al Señor y no os dejéis engañar por las cosas de este mundo, por las influencias de la religión, de las leyes, de las tradiciones, pero morar en Cristo. Separaos, otra vez más, ¿qué es lo que vemos? El apóstol Pablo nos está diciendo, basta, seáis libres de toda forma de ley, no os dejéis influenciar, dirigir por la filosofía humana. Hay muchas explicaciones hoy para llevar los cristianos a seguir ciertas leyes del judaísmo. Muchas explicaciones. Hay una tendencia hoy.
No nos dejemos engañar, son las cosas de la tierra, son las cosas de este mundo, no tienen ningún valor, son inútiles. Mi oración, mis hermanos, es que el Evangelio, el Espíritu Santo, pueda sellar en nuestro corazón la revelación del nuevo pacto y que sea fuerte en nuestro corazón y que podemos deshacernos de algunas cosas que nos guardan todavía captivas y que imponemos al pueblo de Dios que no merece eso. Necesitamos coger la luz del Evangelio. Que el Señor os bendiga. Nos vemos en la próxima sesión, la sesión 5. Que la gracia del Señor os acompañe y que seáis bendecidos y animados. Amén. Gracias y hasta la próxima.